Bueno, buenas tardes. Estamos hoy en la reunión del 30 de mayo del año 2024. Quiero decirles que ya bajé todos los videos, están en el canal de YouTube. Por alguna razón, por favor, que no es un favoritismo, es un favoritismo en tal caso de YouTube. La portada de cada video sale la cara de José nada más. En una la de Cipriano y creo que en una la de Sandra, pero todo sale en la cara de José, riéndose, muy, muy siempre muy jocoso. Qué Ah, bueno. porque Este, claro, tiene buen el gusto, canal, supongo. el canal se llama Gustavo Geirola, dos puntos, clases y charlas o charlas y clases. Déjenme ver que ya les digo. Y ahí los estoy poniendo, y luego que los subo, los pongo en un programa del que también le pago casi nada, cobran una membresía, que hace la transcripción. Entonces, ahora con la transcripción, estoy avanzando en la transcripción para armar el libro. Hay dos videos que no los voy a transcribir. ¿Se acuerdan cuando empecé yo a pasarles a ustedes las notas? Sí. Que no eran la transcripción de los videos. Yo iba escuchando el video y hacía las notas de acuerdo a lo que ustedes decían, a lo que decíamos todos. Iba poniendo los temas que iban a... Yo no los voy a transcribir, van a quedar así en el libro porque la verdad que es un trabajo terrible. Ya tengo bastantes transcriptos, tuve que empezar desde las charlas iniciales porque no lo habíamos transcrito, y la verdad es que son interesantísimas. Mira qué bien. Me lleva mucho trabajo transcribir lo que ustedes dicen, porque tengo que primero escuchar y ver qué quisieron decir y a dónde van. Porque todos hablamos y lo tenés en la transcripción, está lleno de muletillas, oraciones que no se terminan y no sabés lo que quisiste decir. Yo como las mías sé más o menos lo que debo haber pensado y cierro la oración, pero la de ustedes digo, ¿qué habrá querido decir aquí? Bueno, entonces ustedes cuando yo arme el libro se los voy a mandar, y si no quieren leerlo todo, por lo menos lean las partes de ustedes porque no estoy muy seguro si en algún momento acerté o no. Entonces, ya les voy a mandar en su momento las instrucciones para, eh, para hacer las correcciones, porque si no me vuelvo loco. Entonces, mi idea es armar el libro, hacer una impresión de prueba, porque se detectan los errores, en mi caso, los detecto mejor sobre el libro impreso que sobre la pantalla. Entonces voy a ir corrigiendo como hice con el libro de Freud, lo mandé a imprimir, me vino un ejemplar de prueba y ahí hice todas las correcciones, las puse después en el manuscrito y lo volví a subir para la impresión final. Y voy a hacer eso. Entonces, y después ya se lo... Pero eso va a tardar un par de meses, ¿no? Porque me lleva más o menos una semana. Ahora no estoy dedicando tanto tiempo a trabajar en estas cosas, salvo a la mañana, ¿no? Me estoy levantando tarde, de modo que cada vez reduzco el tiempo que le dedico a lo académico. Muy bien, me parece, por lo que he estado transcribiendo, que, que creo que es la primera vez que gente que hace teatro habla de teatro. Siempre son los académicos que hablan del teatro y que hablan de lo que no saben. Entonces, es interesante escuchar todo lo que ustedes dicen, los ejemplos, las experiencias y todo lo que van sacando, porque es cómo alguien de teatro enfrenta estas conceptualizaciones. No es alguien que no sabe de teatro y le enchufa las conceptualizaciones, lacanianas o las que fueran, y saca lo que saca. Pero aquí es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de procesos, de cosas que tienen que ver con el hacer, ¿no? Con el trabajo poético. Bueno, eh, no sé si yo me leí esta mañana la obra de Sandra. Ah, no la pude ver. Bueno, la podemos dejar para comentar en la próxima. No sé, es muy interesante. Me gustaría saber. Acá está firmada al final por un Maximiliano Gallo. ¿Quién es? ¿Lo conoces? ¿Algún cordobés? Sí, sí, lo conozco. Es un dramaturgo, bueno, joven, 40 y pico de años,
actor, muy buen actor, con experiencia de actuación y también escribe. Yo he visto obras de él escritas por él re interesantes, sobre todo unas que se llama Sandra, que tiene que ver sobre la cuestión familiar. Muy impresionantes, la Ah, verdad, bueno, muy... mira lo que dices, porque yo, como está esto al final, dice Maximiliano Gallo, Córdoba, Argentina, febrero 2024. Al final, yo, como hay un personaje que se llama Sandra, pensé que era un texto que salía de improvisaciones. Pero No. por ahí Sandra nos puede aclarar. A lo mejor el tipo este estuvo presente en las improvisaciones y a partir de ahí hizo el texto. No sé, en un momento, porque aparecen estas niñas que son Sandra, una que se llama coreógrafa, después hay una Natalia, y yo como aparecía Sandra, digo, esto debe ser todo un texto producto de Ah. improvisaciones, porque se Y siente... será, perdón, yo ni siquiera pude abrir el archivo, pero el texto, ¿cómo se llama? ¿Se llama Sandra? No, el secto no se llama así. No. Se llama, el texto se llama Escorpio barra la bruja y el bosque. Ah, mira. La Ok. bruja y El bosque. el bosque. Es No. un trabajo de metateatralidad Ujú. muy interesante Él es y muy que interesante. tiene mucha conexión con la nota que vos, Cipriano, mandaste sobre Ujú. Pompeyo Audibert, Claro. Yo la eh, mandé. Ah, porque, el gran Dios. Ah, eh, sí. porque justamente la obra esta de este cordobés Sí. trabaja sobre la idea de la vida es sueño de Mm, Calderón, que es lo que acá en la nota esta de Audibert hay una referencia, dice Anida, vos dijiste que lo pensáramos con Spinoza, ¿no? Y dice, anidan fuerzas dorsales que nos detentan en un teatro llamado mundo, en el que solo somos piezas predestinadas a un circuito irrevocable de muerte y resurrección. Es la idea del gran teatro del mundo de Calderón, ¿no? claro. Acá más la idea del gran teatro del mundo, que está en la obra en De la obra Galo. del cordobés y que hace todo un juego con la cuestión del sueño y Mm, también hay citas así indirectas o modificadas de los monólogos de Segismundo. Ah, mira. Entonces, traten de leerla, creo que la podríamos comentar porque hay muchas cosas muy interesantes. La leeré el fin de semana. Bueno, y después entonces, si quieren, podemos continuar con el señor Stanislavski. Un pequeño paréntesis. Yeah. Encontré esto Espérate, en este. espera un segundo que entró un mensaje de la Sandra. Hola, ¿cómo están? Hoy tuve que cruzar el camino al cuadrado y me falló el auto, así que no llego a tiempo. Ok. Ok, ok. Muy bien, Simplemente, ¿qué decías simplemente entonces? esto. Sí, que encontré este librito en la biblioteca en este estado. Se Eh, ve siglo XXI de antes. Sí, sí, y sí. ¿Sí? canibalizado. Se lo han comido. ¿Qué es? ¿Teoría del conjunto? Ah, No te fondo Stanislavski, suena. Ah, económico. oh, muy bien. Stanislavski dirige de Toporkov. Dirige. Eh, nada, ya lo ojearé, lo saqué hoy, ya lo iré viendo. De Lo la leí cuando biblioteca era, pública. sí, sí, en la biblioteca pública. Ah, que Eh, pensé que era de una biblioteca tuya, ok. no, no, la biblioteca pública. Y ya lo yo lo leí hace muchos años cuando era estudiante. Bueno, ya lo veré con tiempo. Pero bueno, ahí está el libro, digo, porque Bien, era bueno, una lo que pregunta podemos, que vos tenés para hacer escáner. puedo, No te pido que hagas escáner de todo el libro, pero no, pero en puedo tal escanear caso, algunas cuando partes. avancemos más con Stanislavski, por ahí sacás de un capítulo y después otra vez Bueno, de otro capítulo. No tal debe cual, ser muy largo. exactamente. Pero decirles que ese libro está en la biblioteca y que bueno, nada, yo Yo voy. lo puedo bajar en PDF, pero está en inglés. No, no encontré la versión. Lo voy a No, buscar en Firefox a ver si lo por eso encuentro. sabía eso y es una edición del, es viejísima, es del 60 y desde esa época está en la universidad, ahí te digo, pero la vi que era viejísima. ¿Cuál es la editorial? El Fondo de 1960, Cultura. no, no, ojalá, no, ¿No? se llama General Fabril Editora.
Abril, Ah, no, editora PDF. A ver, 1961, o sea, es claro, 5 de enero del 61, o sea, es del 60. yes. O sea, realmente es una antigüedad. Eh, sí. pero bueno, ya lo veremos. Oh, no, sí, mira, acá está. Sí, mira, Firefox me lo vomitó. Ya voy a Mira, ver si acá está en PDF, está en Academia, que yo ah, también formo parte de Academia. ¿Está Oh, en sí, mira, lo inglés? puedo bajar, lo puedo bajar. Así que te ahorras la escaneada. dale, buenísimo, Bueno, buenísimo. ya lo voy a bajar. Bueno, entonces no sé qué, si quieren, sigamos con Stanislavski, algo que hayan empezado a, a pensar. Habíamos llegado un poco hasta ese momento en que agarra las cosas de la casa y las metamorfosea, un almohadón la convierte en Desdémona y la destripa y todo eso. Bueno, entonces, y habla de este arrebato que él siente que es una inspiración auténtica. Hasta ahí creo que habíamos llegado a los comentarios. Y Así Sí, es. después sí. empieza con otra parte muy importante, pero bueno, no sé, algo que a ustedes les haya llamado la atención, de ahí, de cualquier parte de ese capítulo, ¿no? Yo no sé dónde estaba, pero saqué así lo que me iba interesando, lo iba sacando. Em, cuando él habla de inspiración auténtica, es cuando se da cuenta frente al espejo que todo lo que había imaginado no estaba en la imagen del espejo. Mm. Y eso ya a esta altura se me hace familiar No, con la cuestión del estadio del yo. claro. del- Acá, acá el espejo, este espejo es el inverso del espejo de Lacan, ¿no? Porque en el espejo de Lacan el niño siente júbilo Siente cuando ve la júbilo. imagen en el espejo. Y este siente un desencanto, Sí, una frustración. sí, ¿Se acuerdan? Porque estoy ahora de grabando, que hablamos en una de las clases o de las reuniones que no, que dijimos que lo íbamos a volver a tratar y nunca lo tratamos. La famosa diferencia que hace Lacan de frustración, privación y castración. Entonces, acá parecería como que hay como él habla de desencanto, ¿no? La palabra desencanto, qué es para usted un desencanto? Yo lo voy a buscar en la RAE, porque no dice frustración, dice porque desencanto. él es como que se hubiera sumido en un mundo diferente al cual, como si hubiera estado en un encantamiento. Ya, Dice, los sí. ángulos de mi cuerpo desaparecían bajo los pliegues, ¿no? ¿Cómo? Que justo en esa frase dice, los ángulos de mi cuerpo desaparecían bajo los pliegues de la túnica. Ya, Eh, El cuerpo, sí, sí, ¿no? Como el- que desaparecían. Me es fuerte la idea de que el cuerpo desaparece bajo la apariencia. Eh, claro, ahí preguntándonos qué cuerpo, porque es un claro. cuerpo que está cubierto, velado, Mm, y es un cuerpo puntiagudo, por ahí podemos empezar a delirar con la idea de un cuerpo que está ya acá como objeto A, que no puede, o en tal caso, o como dice la Chela, un cuerpo imaginario que él cree que le pertenece, que es él, su cuerpo, pero en realidad es un cuerpo que le devuelve el espejo y que mm. ahora todos estos ropajes lo han cubierto, ¿no? No sé, podemos leer en tal caso todas las frases. Em, ¿Dónde está esa frase que no la encuentro? Está en la página 23 abajo. Dice, cuando estuvo lista Oh, mi ok. caracterización, si quieren se las ¿Por qué leo. no vamos entonces a la página 19, donde aparece lo que él llama el gran espejo?
Ok. que es lo que la Chela marcó. Ujú. Entonces dice, las poses y los gestos descubiertos no eran lo que había imaginado. Entonces acá tenemos un, un, una pose, gestos, un cuerpo que es un cuerpo que corresponde a la imagen que él tiene de Otelo. Mm. Este tigre, este salvaje, afro, ¿no es cierto? Y ese sería como me parece que sería el ideal del yo. Es un cuerpo, una imagen de Otelo que provee el otro, que provee la cultura, la tradición teatral, los estudios, La mirada inglesa. la mirada inglesa, lo que es, claro, la mirada inglesa. Entonces, esa es un cuerpo. Y él adapta su yo ideal, el cuerpo correspondiente al yo ideal. El cuerpo del ideal del yo sería simbólico y el cuerpo del yo ideal es imaginario. Él cree que ha puesto su cuerpo imaginario al servicio de esa imagen del ideal del yo. Pero de pronto, antes dice, por eso quería llegar a esto, Cipriano, vos ya estabas más adelantado cuando se ha quitado el ropaje, porque acá Claro, dice, antes de quitarme el ropaje, página claro. 19, y fíjense, cuando ya todos en la Sí. casa dormían, Mm. me Sí. deslicé hacia el vestíbulo como un gatito, ¿no? Se desliza a mirarse Es una escena deliciosa, ¿no? Me deslicé hacia, como si uno tuviera que leer esto así, haciendo el silencio, ¿no? De la noche, donde había un gran espejo. Encendí la luz y observé mi imagen. Y ahí viene el shock. Ahí No vi se le nada. rompe el espejo, ¿no? No vi nada de lo que esperaba. Mm. Acá viene algo interesante, la expectativa. Creo que ustedes lo hablaron cuando hablaron, yo dije que en mi caso no, porque yo no tenía formación de actores, pero ustedes, los que forman actores, cuando hablaron de los chicos que llegan al taller y tienen una expectativa, ¿m? Lo que esperan. Y de pronto, como contó José, que a veces le rompe el espejo, le tira un piedrazo a la imagen esa y los tipos dicen, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Te acordás cuando contaste de que ese tipo te decía, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y no vi nada de lo que esperaba, o sea, vienen a hacer algo que esperaban y no está lo que esperaban en una clase de actuación. ¿Eh? Ay, Claro, disculpen, ese porque teléfono viejo no suena nunca, justo ahora suena. No El importa. teléfono fijo. Hago una sí, porque pregunta. incluso, disculpa, pero así Sí, muy rapiditas, porque desde el principio de ese capítulo, cuando él, incluso en la introducción, y ya el capítulo directamente, él tiene una contradicción entre la razón y la sensación, lo que tiene, que lo que quiere, ya, porque él se cuestiona el edificio, la gente, los temas, los personajes, y es eso, precisamente el cuestionamiento que hace el actor siempre, porque el actor siempre se va a cuestionar, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué me mandan a caminar para allá? ¿Y por qué tengo que vestirme de esta manera? Y empieza a construir ese cuerpo que está ahí, y Stanislavski lo hace súper súper interesante porque él va como contando, como develando ese fantasma que está ahí, que lo viene persiguiendo. ya. Entonces él crea un show así impresionante. Cuando llega y dice, no, man, esto no era así como yo quería, ¿no? Ah, Incluso voy a correrme un poquito hacia la página 20 donde él dice, las palabras estorbaban al juego y este a las palabras. Era un estado de absoluto desorden, es decir, porque él no conseguía armar ese narciso que se le había caído. ya. Él decía, yo soy el centro del universo, ¿no? Este soy yo, aquí con mi personaje, ya lo construí, ahora no sé qué hacer con él, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando se enfrenta al gran espejo, se le rompe esta imagen, se encuentra con el cuerpo fragmentado y como vos decís, no sabe cómo unificarlo y encima el texto le torna todavía peor la situación. Entonces, ahora, yo diría que, eh, dice más aún, el espejo me reveló, y acá viene la frase, unas angulosidades y líneas desagradables. Mm.
que no entran en el principio del placer. Hasta ahí había estado el principio del placer, se sentía el gran Otelo, ¿no? Capaz de transformar toda la realidad. Y ahora el espejo, el desencanto hizo que mi energía se esfumara instantáneamente. Pregunta, ¿es estratégico romperle a los aprendices o a un actor que viene a ensayar una hora con ustedes? ¿Es estratégico romperle así de plano el hacer esta cosa, como dijo José, ponerlo en el centro de la contradicción entre razón y sensación, ponerlo, diría yo, en términos lacanianos, entre este conflicto entre el ideal del yo y el yo ideal? Es estratégico. Yo creo que todo depende, ¿no? De la situación en la cual se encuentra. Cómo hacerlo, ¿no? Depende del tema de la obra, la propuesta de dirección, las propuestas que trae el mismo actor, porque eso de ellos también trae una carga así fuerte, ¿no? Entonces creo que no es que sea estratégico, es que también hay que saber en qué momento hacerlo, ¿no? No es todo Ya. el tiempo, porque si no él va a quedar así como lo que hablamos la vez pasada, no sé, con la reunión pasada, de que él queda huérfano, ¿no? Queda pum, Sin sin el, ese control ahí. rodeando el torbellino sin el falo. Exactamente, queda así, entonces creo que es una mesura, creo que no es una fórmula única, Pero porque todo depende de la circunstancia. vos dijiste algo importante, José. Creo que estratégicamente debería haber un tiempo inicial del periodo de ensayo o del periodo de formación actoral en la que el maestro o el director deja un tiempo para escuchar esto, lo que el tipo trae como demanda. Se la va a frustrar, porque como dice Lacan, la demanda, el analista nunca debe satisfacerla, pero escucharla, ver qué ideas tiene, cuál es la imagen que tiene de la actuación o del personaje, como vos dijiste, que sí, qué trae, escuchar lo que trae. Yo sí eso siempre lo hago, es escuchar lo que trae. Después, en tal caso, comenzamos a trabajar sobre eso, pero me parece que estratégicamente acá el desencanto fíjense lo que dice el diccionario, esperen. Dice desencanto, es una decepción, es una desilusión, porque lo imaginario es siempre ilusorio. Sí. Entonces acá se le rompe desencantamiento, desilusión, un desengaño. Estamos en un momento eh, propiamente barroco, ¿no? Es decir, otra vez pensando que estábamos hablando antes de Calderón y del barroco, ¿no es cierto? Se rompe. Es que es la vida, frenesí, ¿no es cierto? Estas sensaciones, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, que el hombre que vive sueña y los sueños son. Sueños son. Entonces, ahí tenemos, entonces, esta es como una experiencia visceral barroca, ¿no? Me parece que hay aquí. Ahora, Perdón, hago eh, un insert antes. La pregunta sobre el juicio de la actuación, el autojuicio, también pone como en el centro un problema con la actuación, que es el problema del control. Eh, es cierto que aquí aparece como en una primera instancia, pero también aparece la pregunta de la técnica, como un lugar de control de la acción o de poder controlar eso que se da, digamos, ese lugar siempre difícil entre lo que se siente y lo que se ve, digamos, ya, lo que se muestra no, finalmente, ¿no? mm, Entonces me parecía porque me parece que aparece no solo en Stanislavski, sino que aparece casi como transversalmente el problema del juicio, ya. del juicio vinculado al Es que control. ahí hay una diferencia. A veces Mm, nosotros pensamos que hacemos tal cosa y luego, porque cuando estamos en una clase o en un ensayo, está así la mirada del director, que mm. tendrá cierta función, pero también está en la mirada de los otros actores. Y de pronto te dice, no, no, el actor le dice, no, che, tenés que estirarte un poco más porque no llego hasta ahí. O sea, el tipo cree que hizo su máximo en un movimiento, pero el otro le dice, no llegaste. Entonces hay un conflicto entre
el imaginario de mi cuerpo, de mi potencial, y lo que el otro me marca como lo que realmente logré. Entonces, ahí hay un tema interesante, ¿no? Pero incluso el otro que marca, porque me pasó ayer en una clase con estudiantes, de pronto, en general yo no, bueno, va a sonar medio feo, pero no dejo mucho que los estudiantes hablen del trabajo de sus propios compañeros en términos técnicos, porque en general dicen barbaridades, ¿no? Pero bueno, ayer pasó de que un estudiante le dice, bueno, mira, lo que pasa es que en realidad vos no flexionás la rodilla y... Y yo decía, el problema está en otro lado, ¿no? Y entonces parecía que todo el discurso estaba en la rodilla, en lo que miraba su compañera sobre la compañera, ¿no? Ya, Entonces también tiene que ver no solo con lo que se está produciendo o que está produciendo la actriz o el actor en ese momento, sino también que quien observa, qué está observando. claro, Eh, y qué demanda está satisfaciendo quien está actuando frente a quien está mirando. claro. Porque yo Ah, decía, a esta chica no le importa nada la rodilla, no era el problema. ya. No sé por qué salió con la rodilla, digamos. Es Claro, como, la idea que vos decís es, todo espejo tiene una claro, demanda. Acá hay una demanda del espejo respecto, porque el gran espejo es el otro. Y entonces ese otro es el otro, como dice Bachela, de la mirada inglesa o claro. de la mirada shakespeariana, y entonces que le ha metido en la cabeza esta imagen de un Otelo tigre salvaje, brutal. Y entonces el tipo este quiso adaptar su cuerpo, alienarse a esa imagen de su propio cuerpo imaginario, a ese cuerpo simbólico. Pero eso se rompe, pero por eso digo que hay que ver qué estatus de espejos se juegan, así como hablamos de varios cuerpos del actor, probablemente en un ensayo o en una clase se juegan varios espejos con distintas demandas. ¿M? En este caso, como vos decís, esta mina se enfocó en la rodilla. Y bueno, Es que cada uno tiene su propia demanda frente al espejo. ya, claro, De hecho, me parece que claro. Es que el espejo lo podemos representar con el otro con mayúscula y con el otro con minúscula. Es también el otro como otro cuerpo, ahí como el mío. Entonces, creo que a mí me ha llamado la atención dos series que vi en Netflix últimamente, una australiana, que ha sido un boom, que ahora no me acuerdo el nombre, en donde aparece de pronto una actriz muy gorda. bebé Y, lleno, ¿eh? No, bebé lleno. luego en la de Baby Reno Ah. aparece otra más gorda todavía. Y encima que viene con pretensiones de demanda de acoso sexual. Entonces, y uno esperaría que, qué sé yo, que apareciera una actriz un poquito más moderada en su peso, ¿no? Entonces, y a mí la verdad, en la otra serie que es australiana, es una gordita, una actrizaza impresionante, que la vi también en otra película, que hace de una policía, y entonces no me acuerdo cómo se llama, y es también una Ese es gorda. el turista, ¿Cuál? el El turista, turista, el exacto, el turista. turista. Me encantó esa serie, es impresionante. Y esa chica la vi en otra película donde ella quiere ser una cantante de ópera. Entonces, es una comedia muy bonita, muy, muy agradable de ver. Entonces, ahora, aquí la Chela abrió con el hecho del Estadio del Espejo. Pero en el Estadio del Espejo de Lacan, me parece que hay un proceso contrario al que pasa aquí. Porque en el Estadio del Espejo, el niño que vive su cuerpo Ujú. como fragmentado Sí, lo unifica frente a un espejo, frente a la demanda de ese espejo, que es una madre, sí, que también tiene un espejo adelante y tiene el espejo atrás, que es la madre que lo sostiene.
Y entonces aquí el niño de Lacan siente ese júbilo sin saber que ha perdido una parte de su cuerpo, probablemente estas partes angulosas, estas angulosidades y líneas, ¿no? Que habla acá. Esas las ha perdido, porque es acá, eso es el primer objeto A de Lacan. Ahora, el niño siente el júbilo, que es un afecto. El afecto es lo que más sostiene la unificación imaginaria, y por eso yo preguntaba si era estratégico en una primera reunión con actores o con aprendices meterle una bomba ahí, porque No, está ligada al afecto, está ligada a lo no, personal. Entonces, la idea es que el niño, de todas maneras, Lacan agrega que se da vuelta la cabecita y la mira a la madre para que la madre ratifique la imagen. Si es una imagen que tiene que ser ratificada. Pero aquí me parece que se produce justamente lo contrario. Este tipo va con una idea de una imagen súper unificada, se siente genial que ha logrado este Otelo, y el espejo le tira le astilla todo eso. Si en vez de astillar el espejo lo astilla a él, ¿no? Al narcisismo del que habló José. Entonces, el desencanto hace desaparecer la energía. La libido desaparece con el desencanto, la desilusión, la frustración, la decepción, con uno mismo. Recuerden el título, el trabajo del actor consigo mismo. Estamos Sí, en lo que en inglés llamarían no el ego, sino el self, que self. a mí me cuesta mucho pensar el self a veces, ¿no? Es decir, esta idea que tiene uno de uno del yo. No tiene el ego en tal caso, o el moi para Lacan, pero también está el self. Los americanos viven más obsesionados con el self, si son ellos mismos o no, si llegan a ser ellos mismos o no. Y ahí aparece la otra cosa que marcó la Chela. Si el self sería tener certeza de que yo soy auténtico. La Mm, palabra auténtico, ¿no? Me parece. El ego en Lacan, el moi, el yo de Lacan, porque está el je también en francés, pero ese es el sujeto del inconsciente. Pero el moi, ¿no es cierto? No tiene problemas de certeza. El niño tiene el júbilo, está contento. mm, Entonces, pero el self es tener unas certezas de sí mismo y de pronto que alguien venga y te meta el dedito en el culo. Entonces, ahí esto está muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pero también en este espejo, gran espejo de Stanislavski, me parece que no hay padre, no hay madre, perdón. Entonces, no hay madre, digamos, que ratifique la imagen. Yo trabajé con esto, y algunos que han leído algunas cositas que yo escribí, cuando armé la teatralidad del teatro, porque si ustedes ven, el teatro de la sala a la italiana más elaborado, del teatro de ópera, los teatros europeos, tienen el palco del rey a la misma altura que el escenario. La platea está siempre más abajo que el palco del rey. En el Colón, por ejemplo. El palco donde está el presidente está a la misma altura del presidente. Y desde ese punto se organiza toda la perspectiva visual del escenario. Ahora, la idea es que los actores hacen una función para el rey. Está dirigida, esté o no esté, está el lugar del poder en ese balcón, el palco oficial que le llamamos. Entonces, a mí siempre me resultó cómico el hecho que en portugués le llaman palco al escenario, ¿no?
Sí. Entonces, pero este sería el balcón, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿El balcón le llaman? Usan la A palabra balcón. platea se llama, platea, sí, o el balcón, Pero este balcón donde se sienta el se dice presidente, encima. ¿eh? Sí, balcón, ¿No? Que el balcón. balcón. Claro, acá también en inglés es balcony. Pero bueno, en el sentido de palco, para el castellano, ¿no es cierto? Esté o no esté, todo está organizado y hecho para la satisfacción de esa imagen. Esa imagen del rey tiene que ratificar lo que está pasando en el escenario. Imagínense, ustedes hacen una obra de teatro, va a asistir el presidente o el rey, si viven en un país de monarquía, y a los 15 minutos de la función el tipo se levanta y se va. En la En, época e- de Stalin, eso ya saben lo que significaba. Al otro día, a Siberia. Entonces, la ratificación de la imagen. Entonces, el escenario es el espejo de la vida, de la realidad, pero tiene que ser ratificada porque tiene que cumplir con los requisitos simbólicos impuestos por la mirada del otro. Si alguien hace algo que está en términos de gran transgresión, bueno, corre muchos riesgos porque esa imagen no es ratificada. Entonces, aquí me parece eh, que aquí pareciera que no hay una madre que sostiene y ratifica, sino que hay un padre castrador total en este estadio del espejo de Stanislavski. No sé si ustedes lo sienten así. Ese padre que dice, como el padre de Freud le dijo, tú nunca vas a hacer nada. Imagínense, al Freud y al self de Freud lo marcó eso desde los 7, 8 años, cuando el niño siente que los padres están cogiendo y él entra a decir que quiere hacer pipí, les corta el coito y el padre furioso se levanta y dice, este chico nunca va a hacer nada, o nadie, peor, peor todavía. Entonces, y Freud a partir de ahí siente la necesidad de ir más allá del padre, mostrar las fallas, el error del padre. Y yo me pregunto si acá no aparece este padre que sanciona y en vez de unificar despedaza, castra. Y ahora, a partir de ahí, de la castración, empezará el proceso de construcción del actor. Tiene que ser castrado. Por eso le hice la pregunta por estrategia, porque sí tenemos que castrarnos a los actores o castrar a los aprendices, pero por ahí no tan brutal desde la primera reunión, ¿no? Lo que pasa es que esa castración me parece que aparece de todos modos. Em, Porque el modelo de la actuación, sea cual sea, me aparece como siempre fuerte. No, no, eh, y siempre inconsciente además. Yo recuerdo particularmente en mi propia historia en algún momento donde tenía esto que se llama un espectador modelo, cuando me di cuenta que para qué o para quiénes estaba haciendo, me agarró una depresión, porque fue como, porque era inconsciente, no era algo consciente buscado, ¿no? Y de verdad en ese momento fue como, me suena esta idea del self, ¿no? Porque buscar esa autenticidad que señala Stanislavski, que también es buscar la propia voz del artista, eh, es un trabajo casi imposible en un punto. Pero al mismo tiempo pienso en Orfeo, ¿no? Pienso en el mito orfeico de ir a buscar a- al infierno. ¿cómo se llama la mujer? A su mujer, Eu- Eurídice. Eurídice, Eurídice. ¿no? Y Eurídice, perder la voz Eurídice. por mirar hacia atrás, Ya, ¿no? Como eso de decir, bueno, si mirás hacia atrás y vas a buscar a Eurídice, vas a perder tu voz. ya. Ese mito orfeico que tiene que ver tanto con la creación, que también tiene que ver con esta autenticidad y con esta búsqueda
del self, que me parece que, digo, yo tengo 54 años y es algo que me sigue sucediendo. Todo el tiempo estoy preguntándome qué hay de mí, qué quiero decir, cuál es mi Bueno, voz. pero eso es el trabajo de todo artista, pero nunca vas a Claro. llegar a una completitud. No, Vas a ir claro. trabajando, por eso Jorge Alemán dice la emancipación es un trabajo constante, no es como Claro. una liberación. La liberación te liberas y ya estás libre, pero en la emancipación siempre es una dialéctica con la alienación. Ahora, cuando vos hablas de nombras a Orfeo, yo creo que está lo de Orfeo acá, cuando habla de Claro. desencanto, está lo de Orfeo, porque lo que lo desencanta, creo, es que cuando él, lo que el espejo le muestra es que antes de iniciar el proceso de armado de Otelo, él no sabía que estaba castrado, Mm. ya estaba alienado a la imagen de la tradición inglesa, de los performances o de las puestas en escena, a una imagen de Otelo, de la crítica shakespeariana, lo que fuera, ya estaba él. Ya no era propia, no, él estaba respondiendo, ya le habían eliminado lo propio, ya lo propio ya estaba caído desde antes. Entonces creo que el golpe fuerte acá de este desencanto es darse cuenta, darse cuenta que no solo sentir la castración que el espejo le produce, sino darse cuenta que ya estaba la castración antes de iniciarse el proceso, Claro. que él no tenía una imagen propia, self, digamos, de Otelo. Mm. Estaba respondiendo al espectador modelo que podía ser Tortsov, Ujú. o es decir, él por ahora tiene también un espectador modelo, al cual Mm. quiere deslumbrar, obviamente, Mm. como todo el mundo. Claro, y ahí entra una cuestión que previo en la primera página, segunda página, no me acuerdo cuándo es, hay cuatro cosas que él menciona que son las que están buscando con ese ejercicio que van a hacer, dice. Van a buscar por la cultura, el gusto del actor, el conocimiento literario, la iniciativa creativa. Yeah, Entonces el actor dijo, yo estoy ahí, yo soy ese. El que estamos, era una trampa que le han puesto, ¿no? yeah, De acuerdo que, Mm. bueno, venga, vamos a ver ustedes en el EMS y le vamos a dar un palazo para que ustedes se queden quietos, porque ustedes van a errar todo. Y es realmente lo que va pasando, ¿no? Porque es una prueba que es lo mismo que uno hace no sé si Cipriano y Graciela trabajan en aquel ejercicio de actuación de eh, vamos a hacer un panadero, entonces y tú ya sabes que va a empezar a amasar, entonces ya para con ese estereotipo, ya, o sea, yo sé que tú lo ibas a hacer, o sea, tú dices, el actor va a hacer tal cosa, se lo voy a poner para que él caiga ahí mismo en esa trampa porque el observador, el que controla, sabe también hacia dónde lo quiere llevar, Gustavo. Es precisamente eso que estás diciendo. Yo sé por cómo lo voy a castrar porque lo necesito moldear para mi objetivo. yeah, ¿Por qué? Porque siempre uno como artista, y por medio del caso de la dirección, uno siempre crea un concepto. El concepto de la obra es tal y voy a trabajar con tales dispositivos, que no los después. ¿Cómo meto a toda esta gente ahí? Entonces le pones trampas para que llevarlos y los vas cortando, vas castrando paso a paso. Cada ejercicio, cada escena, cada marcación, cada conversación. Es una cuestión muy importante porque es la que hace que tratar de convencerlo y no estás convencido, lo que estás haciendo es obligándolo. Porque yo Mm. siempre digo, los directores son, como decía el mismo Oscar Wilde, ¿no? El director es un gran dictador, ¿no? yeah. Entonces, era, Claro, era eso, ahí hay un problema porque tú también lo en tienes que convencer. la película de Fellini, ¿te acordás la del director de orquesta? Que al Claro. final Ah, Claro, sí, termina, agarra la sí, batuta y dice, todos se callan y hacen lo que yo digo. pero es Ahora, que, sí, no, esa estaba muy relacionada con Mussolini. claro, la película, claro, es una gran metáfora. Ahora, yo recuerdo una experiencia que fue la que me llevó a salirme del grupo de teatro de hoy donde estábamos con Carlos Alsina. Y es que un día él había escrito una obra y para una actriz y la actriz no quiso representarlo y entonces él buscó otra actriz. Para mí era un desastre esa mujer.
Después parece que se formó y hasta ganó premios, pero en ese momento, pero aparte de que me parecía completamente mala, era prepotente y tenía un self que la verdad. Entonces yo iba a los ensayos y en mi manera de ser yo dejo que el actor despliegue. Y como dice José, tengo que ver hasta dónde llega y después qué corto, cómo lo voy llevando hacia donde. O a veces yo no tengo ningún concepto y de pronto el actor me tira una pista y me devuelve, me muestra, me abre la puertita del camino. Ahora, me acuerdo que esta tipa, como yo no hablaba, como les digo, yo no hablo en los ensayos, entonces la tipa decía que ella eh, no salía, había una escena, era una adaptación de un cuento de Roberto Ars, donde ella tenía que en el zaguán de la casa masturbarlo. Y la escena no salía porque era un desastre. Entonces yo un día le dije, mira, sacame a esta mujer y tráeme otra actriz, porque esta mujer no va a funcionar. Y me dijo que no la iba a cambiar. Entonces yo voy a un ensayo y, y empiezo a hacer una clase de actuación, la primera clase de actuación. A ver, tú sientes esto, está oscuro, te está mirando allá, corrió la cortinita, y yo lo iba guiando. Entonces, obviamente, la escena sale. Y la mina, miren lo que dice, porque quiero dar el ejemplo contrario. La mina termina el ensayo, se para toda prepotente en el escenario y dice, hoy sí sentí la dirección. Y entonces yo me levanté y dije, yo hasta aquí llegué y no vuelvo más a esta producción. Y no volví más y me separé de Teatro de Hoy. Ahora, es decir, que esto un poco para que nos consolemos de ser dictadores. O sea, hay un deseo bastante perverso de que el dictador te marque. O sea, porque si no está esa mirada, otra vez volvemos, si no está el falo, la gente está perdida. Yo tal vez no sería conveniente decir que un director está castrando, no, o manipulando, no sé, por ahí tendríamos que ver estas variables de las No distintas sé, imágenes de la dirección. a mí en los últimos tiempos me ocurrió que estábamos empezando a armar a pensar una nueva obra y yo estuve mucho tiempo obsesionada con las imágenes de Remedios Varo, de la pintora mexicana. Entonces, inmediatamente apareció una lámpara y nunca lo llegué a armar, por supuesto, todavía, porque no hubo tiempo, pero estaba caminando y andando con la lámpara e iba como mucho más atenta a mí, o sea, hacia dónde me dirigía, qué razón tenían esos desplazamientos, o si no la tenían por fin. Mm. Bueno, el que hace de director, César, marca así algunas pequeñas cositas en cuanto a la orientación, pero jamás tuve esas experiencias donde es un otro de afuera el que me está diciendo qué voy a hacer, a dónde voy a ir o cómo voy a volver. No sé ni de qué manera se va a enganchar todavía. Cada uno va planteando su personaje y después recién vemos si pueden relacionarse entre sí. Bueno, Pero yo hay pienso que algo ahí hay dos contextos. O sea, podemos hablar dos contextos. Por ejemplo, Pavlovsky trabajaba siempre con 3, 4 personas de toda la vida. O sea, Sí, una cosa es trabajar con gente nueva, un nuevo elenco para cada claro, producción, y otra es porque en lo que vos decís ya hay un respeto, hay un amor, hay una sí. erotización, por eso, porque el grupo se mantiene junto por lo erótico, o sea, por el eros, que unifica. Mm. En un elenco que se arma para una producción, eso es mucho más difícil de lograr. Entonces, primero porque por ahí no te aman y por ahí no se aman entre ellos. Entonces, ahora, a mí lo Perdón, que ¿qué ibas a decir, Cipriano?
No, la verdad que todo me suena por todos lados, porque estamos hablando de procesos digamos, que yo he padecido y que padezco y que también disfruto, las dos cosas, Mm, pero justamente estoy en un proceso nuevo de danza con una bailarina con la cual yo trabajo hace 20 años y que nos conocemos mucho, pero en el grupo ingresaron dos personas nuevas que no pertenecen a esta lógica erótica, tal cual como estás Ah, señalando. Y, y entonces en mi trabajo, que fue el último trabajo que yo hice con Cecilia, es una versión de La siesta del fauno de Nijinsky, ok. que la verdad que nos fue muy bien con la obra, pero estuvimos 3 años trabajando. O sea, un trabajo de estos donde nos quedábamos a 3 horas a ver solamente el movimiento del dedo, ¿sí? O sea, como una cosa muy minuciosa y desde ahí fuimos llegando. Entonces empezamos este nuevo proceso con esta nueva gente y yo medio como acostumbrado a esta lógica interna con claro. Cecilia, y una de las personas del grupo, hicimos un ensayo de 1 hora, hora y media, termina el ensayo y dice, no soporto este devenir agobiante, Oh, ¿no? Y generó una crisis, que yo estoy en este momento en esa crisis, entonces al ensayo siguiente era, bueno, a ver cómo salimos de este devenir agobiante, que forma parte casi de una forma de trabajo, de una ética, de una mirada, etcétera, y cómo poder sostener, por un lado, ese devenir que yo confío que en el tiempo se va construyendo y va generando pequeñas perlas y pequeñas situaciones, a un director que necesita marcar y que Es, necesita romper el devenir, digamos, ¿no? Porque necesita romper su agobio, en realidad. Y entonces al ensayo siguiente era hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿no? Y ahora el agobio era mío, digamos, era como, no, lo desplazaste en todo. claro, mi agobio era diciendo, déjenlo ser, dejen que eso suceda, dejen que pase algo. Bueno, nada, y ahí me parece que aparece nuevamente esta idea del modelo, ¿no? Con el cual estamos dialogando. Y yo me doy cuenta que tengo que aprender digamos, que tengo que aprender otra forma. Y me doy cuenta que mis colegas también tienen que aprender otra forma, digamos, que en nos queremos, nos respetamos, digamos. O sea, espero que logremos algo, pero sospecho que no también, ¿no? Hablando con Cecilia, tuvimos una charla hace 3, 4 días y dije, yo no sé si vamos a poder seguir en esto, porque la verdad, nuestras miradas, nuestros modelos, nuestras formas de dirección son muy distintas. Y entonces me resuena todo esto diciendo, uff, en la que estamos, porque, bueno, es que es nada, muy complejo, es muy complejo. muy Sí, complejo. A mí, la frase final del párrafo es la que me parece la del peligro absoluto, cualquiera sean los modelos que están en juego, que es que la energía se esfume. Ah, Él dice, que la- mi energía se esfumara, que mi mm, energía se esfumara instantáneamente, porque si ahí perdemos lo pulsional, perdemos el amor o perdemos el odio, ah, entonces ese no sirve para nada. O sea, esa libido no queda constante, claro, se esfuma, porque ni siquiera es una libido que se dirige para cualquier otro lado. Porque en el caso que vos decís, Cipriano, es como que hay distintas investiduras. Hay gente que quiere ir a investir tal cosa y vos querés investir otra y no sé qué. Pero acá hay un esfumarse de la energía por sí. ¿Se acuerdan ah, que hablábamos, hacíamos esta relación entre energía y libido? mm, Entonces, todavía no es lo pulsional, ¿no? La energía sería, la libido es anterior a lo pulsional. Pero de todas maneras sería algo que lo podemos pensar como pulsional o lo podemos pensar como libido, pero de pronto se esfuma. Y eso mm, es muy peligroso, porque entonces, si, si pensamos que en la libido o en, o en lo pulsional es con lo que contamos para lo creativo,
Si los esfuma, cagamos. Sí, sí. No, sí. Pero Es siempre que está, cómo ¿no? aprender a ir y volver, ese ir y volver, esa dialéctica que se plantea ahí, sin que eso te duela, sufras, Sí. así como también te produce placer. Ya. A lo mejor lo que uno tiene que ir despejando son las reglas. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos, en alguna reunión hablamos de, cuando hablamos de Freud, creo que era el personajes patológicos o el creador, no sé, literario, algo así, que hablábamos de la relación entre el juego y el niño. El juego es siempre un juego reglado, lo importante por ahí es ir teniendo, así como un analista tiene claro más o menos cuáles son las reglas de la técnica, que impone la técnica, sabe que no debe satisfacer la demanda, sabe que no debe apapachar al sujeto, sabe que, bueno, y sabe cuáles son sus límites, etcétera, sabe que hay una contratransferencia, sabe que tiene que hacer supervisión porque duda como analista de si está dirigiendo bien el proceso, diagnosticándolo bien. Entonces, yo pienso que a lo mejor uno puede ir planteando esto que decía Cipriano. De pronto, cuando uno comienza un proceso, decir un poquito que va a haber momentos de agobio y que Claro, va a haber momentos de decepción y que sí, va a haber momentos de de tensión, bronca incluso. claro, de bronca, y que eso es parte del motor creativo, ¿no? Del proceso creativo. Son Mm. componentes afectivos del proceso creativo. Mm. Entonces, eh, Sería instaurar una dialéctica como parte de la práctica. ya, Entonces, ya. poder ¿Podemos trabajar pensarlo como con... afección a esto? ¿Cómo? Sí, se puede pensar como afección. Yo creo que sí. Yo creo que lo que está ahí planteándose como conflictivo es lo afectivo en el sentido de lo que implican las demandas. Y la demanda es siempre de amor, frase de Lacan que uno puede leer de muchas maneras, porque hoy tenemos gobiernos que tienen demanda de odio. Entonces, si la demanda es de amor o de odio, es siempre una demanda afectiva. Alguien Ujú. viene, el niño satisface su necesidad, pero en esta diferencia que vimos entre necesidad y demanda, y luego lo que quiere es seguir que esté la mamá ahí apapachándolo. Entonces, ya comió, ya está abrigado, ya está cuidado, pero sigue berreando porque no quiere que la mamá se vaya a lavar la ropa. Pero la mamá tiene deseos, tiene demandas también. Entonces, reconocer un poco las demandas del otro, ¿no? Mm. Este, y, pero me parece que uno puede aislar un par de consignas, reglas, no sé cómo llamarlo, que son como, por ejemplo, en el análisis, cuánto va a durar la sesión, cuántas veces te vas a reunir, cuáles van a ser los horarios. Yo no sé cómo, supongo que ustedes trabajan con mayor flexibilidad, porque conozco un poco las temporalidades de América Latina, pero acá en Estados Unidos, cuando me tocó dirigir gente más o menos profesionales, me acuerdo en Arizona, en esos dos espectáculos, era ponerle, había ensayo de 6 de la tarde a 8 de la noche. A las 8 menos 2 minutos ya estaban agarrando la mochila. No importaba si estamos en el gran clima creativo, en el momento en que a lo mejor 2 horas que no pasó nada y de pronto explota algo maravilloso, ellos se van, porque tienen todo agendado así. O tienen un comercial, o tienen la tele, o se va, es el horario, tú no puedes. Entonces ahí hay un espacio muy acotado que yo no sé, a mí me jodía mucho porque yo no estoy acostumbrado a trabajar así. Pero supongo que un analista se acostumbra a eso, ¿no? Lacan sacó lo del tiempo analítico, que es cortar la sesión cuando le parece, y cuando le parece que es eficiente para el tratamiento. Entonces, que puede durar 5 minutos o 3 horas. Entonces, por ahí plantear, empezar a despejar con qué reglas uno más o menos
tiene claros y en la primera reunión, sobre todo si es un... No, si son clases, bueno, son clases, duran de tal hora a tal hora. Pero si es un proceso ya creativo, me parece que por ahí hay que plantearse esto, ¿no? Si va a haber flexibilidad, si no va a haber flexibilidad, no sé, porque tocan los afectos, tocan los Sí. afectos. Yo pienso, afecto en sentido así o afectividad en general, pero la demanda tiene que ver con el afecto, nada más, no con la necesidad, no con el deseo y no con el goce. La demanda es... Ahora que hablamos acá, me tomo conciencia de que hay una compañera con la que yo no me llevo para nada en absoluto. Siento, no. eh, Tengo siempre como una lejanía con ella personalmente. Es otra estructura, qué sé yo, será mi neurosis que no congrúe con la de ella. Pero trabajando, me gusta mucho trabajar los cuatro como trabajamos. Trabajando con ella, yo la veo como siempre aporta y vamos adelante, siempre. Porque Es ese grupo raro. ya está consolidado, ya conoce los límites de cada cual. Tú sabes hasta dónde llegar con ella y ella seguramente sabe hasta dónde llegar contigo. Y todos saben que apuestan al grupo, también eso es muy importante. Es decir, dar a entender que en un proceso teatral es un lazo social. Y el lazo social está hecho por lo erótico, que unifica con todos los avatares que se puedan plantear en ese proceso. Pero estamos aquí por un interés común, ¿no es cierto? Por un Claro, vínculo, el tema del claro. vínculo. Siempre Mabel me dice que yo tengo que leer más a Pichon Rivière con el tema de la teoría del vínculo. Y sí, lo leí. Lo del vínculo es muy importante. O sea, no es fácil de manejar los vínculos, pero uno sabe que tiene me parece con lo que voy a decir, Chela, en ese grupo cada cual ya sabe por qué está en ese grupo y cuáles son los límites de los vínculos. Que no pasa por el deseo, no pasa por si me gusta o no me gusta, pasa porque ya hay una conciencia de que la consolidación del grupo es más importante que las pequeñas diferencias. Es decir, hay también un renunciamiento pulsional. Sí, Todo el mundo renuncia a alguna cosita en función de sostener la continuidad del grupo, la creatividad del grupo. No sé, lo pienso así ahora, se me ocurre. sí. Ahora, Stanislavski, si vamos al párrafo que sigue, el tipo lo que quiere ahora es, frente al desencanto, insistir en acomodar la imagen suya a la del, todavía sigue acá el ideal del yo. Se va a la tableta de chocolate, eso le muestra los dientes, que aparecen más blancos, se pone a sonreír frente al espejo, ve los contrastes y dice, me había formado una impresión, no es una sensación, sobre cuál sería el aspecto exterior de mi Otelo, y esto tenía suma importancia. Se había formado una impresión, en realidad lo que tenía era la huella, la impresión, la palabra que usa Freud en la pantalla mágica, ¿no es cierto? La huella o la del fantasma de este Otelo de la tradición simbólica. Ujú. Y sí, eso tiene mucha importancia. O sea, si cualquier actor quiere hacer su propio Otelo, su self-Otelo, para usar el juego, tiene que conocer bien la tradición. Esto es algo que siempre decimos, para poder crear algo nuevo, yo tengo que conocer lo que ya se creó, porque si no estoy inventando la rueda cada vez. Bueno, porque es Me los quedan mucho. referentes, ¿no? Lo que siempre ¿Cómo? hablamos son los referentes, lo que son Claro, los claro. bancos de imagen y de información. En una ocasión yo estaba trabajando
con un amigo, que él hacía la parte técnica ahí de iluminación y eso. Entonces me dice, José, ¿sabe que hay una profesora que está montando Carmen? Entonces ella quiere una iluminación, ¿será que usted me acompaña? Yo fui con él, ¿no? A hacer el trabajo de ver cómo era que estaba el trabajo. Cuando llegamos De ahí, supervisión, esa es una supervisión. era horrible el trabajo, yo quería salir corriendo. Yo vi cuando esos actores eran todos, era feo, estaba muy mal hecho, me parecía como que era en la puesta en escena del colegio de monjas, ¿no? Era así. Y el torero, y el cantante Y era muy de bueno, pero Carmen, era muy encima de malo. Qué Carmen. cruel, Y qué cruel. las actrices eran terribles, o sea, cantaban muy lindas, pero no eran actrices, a nadie le colocaron un vestuario espantoso además, ¿no? Bueno, entonces yo hablé con la directora, era una actriz, una bailarina, coreógrafa. Profesora, qué bueno lo de la ópera y tal. Le dije, porque yo le voy a hacer un plano de luz. Y me dice, ay, José, hágame el favor, yo quiero que nadie me toque nada de lo que yo he hecho, porque es que esa es mi concepción de Carmen. Le dije, sí, sí, pero es que le faltan cosas. No, pero es que yo mismo me la creé. Yo nunca vi una ópera y por eso la estoy montando. Y gana. Anda a cagar, ¿no? Claro, Claro. Entonces yo dije, ¿cómo le van a soltar un elenco a esta señora que era el elenco de la compañía? Era la escuela de música del conservatorio de música, ¿no? Estaba la parte del canto lírico. Y entonces le sueltan eso a la profesora y por supuesto que fue una cosa dantesca, horrible, eso era horrible, no, y ella no permitió ni siquiera sugerencias de iluminación, porque ella decía, no, pero es que mi cabeza no funciona así. Entonces le hablé a mi amigo, le dije, bueno, yo me voy a la mierda, no voy a ver el espectáculo este, pero a la señora le falta un banco de datos. Tú deberías demostrarle una cosa que se llama Google, para que ella se entere que hay muchas óperas de más caras, ¿no? Entonces me decía, no, pero están pagando, ¿no? Sí. Pero creo que eso acontece también, pasa muy seguido con nuestros actores, cuando uno está Sí. haciendo la puesta en escena y tú le dices, mire, es que no quiero esa actuación ahí, yo no quiero ese actor ahí, yo no quiero ese gesto que tú estás haciendo ahí. Entonces, cuando uno tiene que incentivar, bueno, vamos a revisar videos, fotos, pintura, no sé, música. Por ejemplo, yo particularmente cuando me formé como actor y me formé con la compañía de teatro, nosotros teníamos sesiones semanales de música, historia de la música, y era así, no era de dónde era la música, no era que te colocaban así, un trabajo, no sé, de Haydn. Entonces era estudiar todo aquello del Génesis de Haydn, ¿no? Y estudiar la estructura de la música, cómo era por dentro, cómo estaba armada cada fragmento de la composición. Entonces uno llegaba a la casa y decía, ¿para qué mierda voy a hacer? No quiero estudiar eso. Después fue que me di cuenta, claro, que son los ritmos de la voz, los ritmos del cuerpo, los ritmos de la pieza, cómo se va organizando todo ese conjunto. Cuando yo tenía 20 años estaba yo más así, era más rockero que otra cosa, ¿no? Entonces era por qué yo tengo que estudiar tanta ópera y después yo me volví un adicto así de la ópera y estudiar y trabajar y yo siempre le digo a los actores, no escuchen esa música popular cuando estén trabajando conmigo, busquen otras cosas. Entonces yo les paso así muchos links de música, escuchen esto, escucha aquello. Entonces dicen, sí, profe, pero es que usted escucha mucha música muy extraña. Bueno, es eso, precisamente. Vamos a salir del formato porque tú necesitas un banco de imágenes. Y cuando yo leí esa parte de Stanislavski, cuando él dice que era mi Otero, mi referente, yo dije, nada, aquí yo le coloqué incluso el banco de imágenes de ese hotel no tenía referente, ¿no? O sea, no tenía nada donde agarrarse, no tenía base. Por eso no, se sintió gran angustia. Por eso pasa lo que más adelante va a ocurrir, bien. que él no consigue armar eso cuando llega al palco, al escenario, perdón, porque todo se le descae, todo se le cae, no hay un soporte. Bien. Bueno, de todas maneras, el espejo, este gran espejo, es en parte, como ideal del show, un estereotipo. Y entonces, él todavía, acá en este primer capítulo, él cree que el error es de él y nunca cuestiona el estereotipo. Después sí va a ser, vamos a ver, y sobre todo creo que se ve bien en el libro de Toporkov, Stanislavski siempre va a revisar sus referencias, ¿no? Todos los documentos, las puestas,
en la historia de cierta pieza, los datos del autor, etcétera. Siempre recomendaba toda una formación cultural que el actor tiene que tener, porque si no te encontrás, sobre todo con los jóvenes, ay no, nosotros no, déjame de joder con eso, vamos a hacer algo porque a mí me parece, yo siento, mira, yo siempre, yo he llegado en algunos ensayos de decir algo horrible, mira, a mí no me importa nada lo que tú sientes, acá se trata de otra cosa. Entonces, porque ya cuando te vienen con eso, es lo que yo siento, pero lo que tú sientes no es válido en el teatro, para este personaje, en esta obra, porque tú tienes que ir a ver estas referencias. ¿Qué es esto? ¿De qué es lo que...? Ahora, tal vez ahora no sería tan cruel, pero de todas maneras, el sentimiento que un actor dice tener, ¿no? Así como dijimos que para Lacan los afectos estaban desarrumados, no garantizan, no validan nada. Lo que valida es un trabajo sobre los referentes, como dice José. O sea, hay que saber los referentes, porque esa sinfonía de Haydn, y yo ahora que estoy con el profesor este de piano, que es obsesivo con eso, me dio un libro que se llama Maestros del Clavecín, con todos minuets de Bach, de Telemann, de Purcell. Entonces estamos viendo la estructura del minuet. La estructura del minuet, porque es un cuerpo. Entonces, cada autor, cada compositor hace una melodía diferente, pero siempre dentro de la estructura del minuet. Y como paralelamente estamos con el microcosmos de Béla Bartók escribe un minuet que suena fatal, porque la música contemporánea, pero la estructura es la del minuet, y por eso le puso minuet. ¿Se Entonces, conserva la estructura en Béla Bartók? claro, la estructura del minuet está perfecta. Las dos secuencias y la cadencia, dos secuencias y la cadencia, la repetición, sí, la estructura ABA. Entonces, claro, lo que hace es, usa lo que pone es una escala media loca, digamos, que tampoco es algo novedoso, porque lo que en Microcosmos hace Bartók en los 6 volúmenes, se escribió eso para su hijo, para ir gradualmente enseñándole las técnicas pianísticas. Y por eso me decía mi profesor Danilo, dice, es un proyecto ambiciosísimo porque los 6 volúmenes de Microcosmos tienen todo lo que un pianista tiene que saber a nivel técnico. Y ahora, ¿de dónde lo toma? ¿De dónde toma los referentes Bartók? De la tradición medieval, de la tradición folclórica popular de su país. O sea, toma todos estos referentes, o clásicos, por supuesto, entonces occidentales. Entonces, pero no está escribiendo un libro a la Bartola, él va punto por punto. Y la verdad que el otro día me encontré con un ejercicio, porque son muy difíciles ya, y le digo, Danilo, me parece que toqué techo, no puedo seguir. Vamos a tener que ir desarrollando mi técnica un poco aceitándola por otro lado hasta que pueda. Pero de pronto fue un ejercicio porque los que siguieron ya los puedo tocar. Entonces, ahora me dice, lo que pasa es que a medida que avancemos vas a llegar a un momento en que ya las últimas piezas de los últimos volúmenes son piezas de concierto. O sea, ya no son solamente ejercicios. Ahora, es asombroso cómo va trabajando. Por ejemplo, usa escalas que toma de la tradición de la música mediterránea pregriega. Y va tomando, son escalas que no se usaron más, no se usaron en la música clásica, el tipo las rescata y a nosotros nos suenan rarísimo. Entonces, pero uno las puede sentir, oh, son atonales, el tipo está manejando algo modernísimo. No, no es modernísimo, el tipo está tomando una escala que se usaba en la Grecia preclásica. Es una cosa alucinante. Así que por eso, ahora, esto es a veces para mí el problema de ciertos grupos que no quieren formarse, que creen que con lo que ya sienten e imaginan van a lograr hacer algo de vanguardia. No van a lograr nada si no tienen un análisis de los referentes, porque lo que decía José en esta Carmen, para que alguien pueda tener un concepto de una apuesta,
tiene que haber revisado los referentes de los conceptos anteriores de la misma obra, sobre todo cuando se hace un clásico. Ni hablar cuando se hace un clásico. Entonces yo siempre tuve el sueño, me quedará para seguir soñando, de hacer La Gringa de Florencio Sánchez en una apuesta muy loca que yo tenía. Pero yo me la estudié palabra por palabra, porque ahí está todo el tema de lo femenino, está todo el tema del patriarcado, está todo el tema de la inmigración. Es una obra impresionante. Está el tema de ese árbol en el medio de toda la escena que me hace acordar a los cerezos de Chekhov. Entonces, es una obra impresionante que yo quería, siempre quise dirigir esa obra, nunca pude, pero yo me revisé toda la historia de los montajes de La Gringa, del teatro de Florencio Sánchez, bla, 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 del teatro gauchesco, del teatro del grotesco, en fin. Entonces, en fin, em, aquí volvamos a No, Stanislavski. el problema estaría en no negar el espejo, sino esa relación con ese espejo, ¿no? Exacto. La Porque dialéctica de la que decía la Che. tal cual, porque ahí pareciera ser que en el texto de Stanislavski aparece esta idea primero del estereotipo como Mm, una imagen, bueno, muy superficial, de una sola cara, pero después por otro lado tenemos toda esta historia cultural en relación a nuestra discusión con Shakespeare, ¿no? Y con lo que es la actuación. A mí lo que sí me parece que es importante en el texto y que me parece que cruza la actuación como problema, que es la idea de interior-exterior, que esto pareciera ser siempre como un... A mí me pasa que yo entro en crisis con esa definición, interior-exterior, digamos, ¿qué es digo, qué es lo interior y qué es lo exterior? Entro en crisis ahí. Eh, no, bueno, entro con una cosa más contemporánea, quizás, pero de verdad entro en crisis. No sé qué es el exterior y qué es el interior. Digo, Bueno, la incluso la... banda de Moebius te muestra que es la misma cosa. claro. La banda de Moebius es el interior que de pronto es exterior, que de pronto es interior. Hay una continuidad. Mm, El concepto de extimidad de Lacan también es aquello ajeno, que mm, llamaríamos, él nos llama exterior, pero sería aquello que te es ajeno, pero que está en el núcleo de tu intimidad. Por eso habla de extimidad. ¿Mm? Es que es un tema de ese goce que no mm, lo reconoces como propio, pero que sí está en el centro de tu propia subjetividad. Entonces, no, esa división binaria de lo exterior y lo interior que maneja la filosofía o manejado durante siglos, claro, ha sido deconstruida ya en el siglo XX, ¿no? No se puede manejar con eso. Ahora, acá sí está todavía, como vos decís, esto está fuerte. Está mm, este estereotipo que es, claro, es exterior, pero fíjate que en realidad le es éxtimo porque lo tiene, este estereotipo lo está comandando a él desde adentro. Lo está comandando desde adentro. Y ahora viene una parte en la que él quiere eh, va a tener su primera mirada, que no es la del espejo, y dice, hoy fue nuestro primer ensayo y llegué muy temprano. Rachmaninoff propuso que cada uno de nosotros planeara sus propias escenas y distribuyera la utilería. Felizmente, Shustov estuvo de acuerdo con todas mis ideas, ya que el aspecto exterior Mm. no le interesaba. Para mí, en cambio, era de suma importancia distribuir los trastos de modo tal que pudiera orientarme entre ellos como en mi propia habitación. O sea, el tipo quiere armar, sigue, primero se embadurnó de chocolate y sigue tratando de ajustarse al estereotipo. El estereotipo lo sigue comandando desde adentro. mm, Y dice, pero no lograba el resultado deseado. Hacía esfuerzos inútiles por convencerme de que estaba en mi propio cuarto, pero esto solo era un estorbo para la representación. mm, Y acá aparece la otra idea, que me parece que va a ser una de las columnas vertebrales del sistema,
que la va a desarrollar después. El secreto de la actuación es la evitación del hábito. El secreto es evitar el hábito, algo que a los actores les cuesta muchísimo. ¿Evitar qué? Evitar el hábito. El Ah, el tipo hábito. había Ah, sí. ensayado en su casa, ahora lo trasladan al escenario, le acomodan distinto las cosas y el tipo, no, poneme la silla ahí, poneme esto acá, poneme esto acá. Porque si lo sacan del hábito, el tipo está más perdido que chupete en el culo. Entonces, eh, ahora, ese es el primer obstáculo, el tema espacial, ¿no? El tipo quiere en el espacio construir lo que tenía en su casa, porque si no está dentro del hábito, está fuera de la zona de confort. Y el segundo es el que ya había mencionado, creo que José, para mi asombro, el texto era un obstáculo. El espacio, la traslación espacial es un obstáculo, el texto es un obstáculo, un freno, va a decir al final del párrafo, un freno para la libertad de que había gozado en mi casa. Sí, porque él tenía todo prefabricado, todo Claro, estaba ¿Sabe que una vez estaba trabajando bueno, eso fue en México, estábamos ensayando, y uno de los actores, yo moví, porque había como un pasillo, era una parte donde los actores tenían una caja donde estaban unas frutas, así que ellos comían todo, y había un pasadizo atrás, como de 1,5 metros más o menos, y había una batería y estaba el músico haciendo de todo. El músico hacía de todo, él hacía toda la. Entonces yo en una antes de que empezara el ensayo, llegué temprano y agarré la caja y la corrí un poco para el frente. Ya sé, mejor así creo que va a entorpecer ahí a los actores. Y el actor que trabajaba conmigo dice, maestro, sabe que me siento incómodo. Y eso, no, que esta caja no va aquí. Yo le dije, y usted es un gato, usted es gato. Entonces me dice, ¿por qué? Porque los gatos cuando usted le mueve un mueble no se pueden mover dentro de la casa. No, pero es que me movieron las cosas. Y dije, bueno, si usted tiene también brazos, pues dígame qué quiere hacer. Entonces ahí fue como, y él tiró la caja y como quedó, y ahí hicimos el ensayo. Y dije, esa es la que yo quería. Él casi parte de la caja. Pero claro. él después Ahora, bueno, tomamos una cerveza y dice, maestro, nunca me había dicho que yo era un gato. ¿Usted por qué tiene esa idea? Claro, porque los gatos cuando les mueven las cosas, los gatos se desubican. y los perros me imagino que es peor, que son más domesticados. Y eso le Ahora, pasó aquí, porque yo lo aquí había notado acá. acá van apareciendo los otros, ¿no? El otro del escenario, Mm. el otro del texto, y esos otros son miradas que limitan su goce para él. Limitan el goce, dice un freno al goce de la libertad que había gozado en su casa. O sea, esta es otra cosa interesante para tener en cuenta a nivel de la dirección, como en este caso de la caja esta que le cambia a José de lugar, entonces el tipo se siente otra vez perdido como gato. La idea entonces es que este otro, ahora al afectar la zona de confort, lo enfrenta a un margen no regulado y es un goce. Un margen no regulado es un goce. Recordemos que la función fálica es reguladora. La ley. El hábito es algo que impone la ley. Entonces, ahora, cuando uno mueve una pieza, recuerden que hablamos de Cantor, cómo Cantor está metido en el medio de la escena, acomodando las cosas, qué sé yo, habría que ver si eso a los actores los distraía, los confundía. No creo que Cantor les cambiara en la función de lugar algún elemento de utilería. Pero de todas maneras, sí él estaba presente, era un otro muy presente en escena. Perdón, me acordé ahora, debería haberme acordado antes, pero hay un video, debería buscarlo, yo en algún lugar lo tengo, de Cantor dirigiendo su último espectáculo antes de su muerte.
eh, que es tremendo, porque ahí se ve una resistencia de los actores frente a las acciones de Cantor. Y hay un enojo de Cantor muy tremendo, muy violento, filmado en esa situación, ¿no? Como sacado en eso. ¿Qué Voy a onda? ver voy a ver si lo consigo, porque Sí, trata de conseguirlo, puede en ser algún lugar lo interesante. tengo y es su obra que quedó inconclusa cuando él estaba dirigiendo. Y hay fragmentos de ensayos y son ensayos violentos, son momentos violentos, de enojo por parte de los actores, por parte de él, una situación incómoda, la verdad. Ya. Y Bueno, pensaba que ahí hay perdón, algo. sí, pienso que No, no, ese video deberíamos verlo porque por voy a ahí es muy buscarlo. rico. Ya, Sí, Yo lo he visto hace sí. bastante tiempo y creo que lo tengo en mi... Yo tengo una cantidad de videos muy importante bajada. Creo que lo tengo en algún lado. Ahí ok. voy a fijar si lo tengo. Claro, porque esta violencia Claro. que se genera también otra vez por los afectos, o se manifiesta a través de los afectos, eh, a veces, como me imagino que en el caso de Cantor, eh, es un artista que de pronto a lo mejor no le hubiera ocurrido en los ensayos cuando inició su carrera como Claro. director, pero ya cuando ha logrado una estética, cuando ha logrado una, algo propio, Mm, y entonces, y está, qué sé yo vivo mucho esto bueno, tengo 70 y pico de años y en cualquier momento paso para el otro lado. Entonces, para mí todas estas charlas con ustedes y las estoy transcribiendo y quiero publicarlas porque para mí es el legado que voy a dejar, como es lo que puedo aportar en estos últimos años. mm, Entonces, me parece riquísimo todo esto. Y entonces, sí, pienso que un director que está dirigiendo un espectáculo sabe que está en los últimos años de su vida, que tiene una estética, mm, por lo menos yo no tengo una estética, no lo voy a enloquecer. Entonces se pone muy furioso porque quiere armar lo que quiere armar. mm. Entonces, si los actores le resisten, eso es una cosa terrible, pero probablemente la violencia, me imagino que en algunos casos puede ocurrir por estos determinantes existenciales, ¿no? Tengo un recuerdo muy vago, pero tengo un recuerdo de Cantor tirando objetos, ¿no? Como Ya, ya. cosa... Bueno, Sí, sí. Toscanini, más que Toscanini, Toscanini por poco agarró un Ujú. puñal y los degollaba a los músicos. Entonces, o sea, gente con una violencia terrible, ¿no? De plantearse. Y el Ahora, otro director, ¿quién? bueno, no importa, no, no No, importa. ¿quién? Dale, el chisme. El otro director de cine italiano, el que estaba con Giulietta Massino, con la bajita, ¿Fellini? Fellini. Claro, Fellini sí, tal, claro. te- Lo que pasa es que ya tienen su estética, ya saben lo que quieren desde el principio, y en el caso del cine me imagino que la violencia debe tener el otro determinante, que es el financiero. En el teatro por ahí, bueno, te extendés, pero en el cine cada hora que perdés es guita. Entonces no puedes estar, a ver que el actor trate de, más, hace esto y jate, joder. Ahí creo que se cuenta la famosa escena con la Anita Ekberg, metete en la Fontana de Trevi, mostrá la teta y déjate joder, o sea, pero la mina eh, tampoco tenía mucho cerebro, entonces como que no le ofrecía ninguna resistencia. Pero un actor que más o menos está formado, también pienso que grandes actores que se ponen a trabajar con grandes directores, debe haber unos conflictos terribles, porque el actor, si ya tiene un capital simbólico, qué sé yo, estoy pensando en un Anthony Hopkins, no digo que no le podés poner a ir a chotear con Anthony Hopkins. Y si Anthony Hopkins está trabajando con un director también muy exigente, debe ser una relación, a no ser que ocurra como en tu grupo Chela, donde los dos saben que tienen que contribuir al éxito de la empresa. Entonces, pero si son ya gente con mucho capital simbólico, uff, pero Marcello Mastroianni la amaba, ¿no? La va a visitar y ella no quiere recibirlo. Hay un video en los Pasolini en últimos cambio años. le gustaba trabajar con gente en la calle, nada de Sí, actores, buscaba gente en la calle.
Así que, ahora, ya este cambio, el texto como obstáculo, el cambio de espacio como obstáculo, entonces ya lo que empieza a ver son otros que le exigen, le limitan el goce y lo sacan del principio del placer. Y dice, más desagradable aún me resultaba no reconocer mi propia voz. Esto es Ah, una... eso también me quedó, sí, mi propio cuerpo, ¿no? Lo Mirá, excluye. ahí No, está en el núcleo de la castración, ¿no? Esta y angustia total, porque es, eh, todo desaparece. Entonces, no reconocer mi propia voz, que en realidad, acá seguimos, no era la voz propia, era la voz del otro, era la voz del super yo, que le decía, tienes que hacer este Otelo, un negro salvaje tigre, un africano de lo último. Entonces, esta no era su propia voz, esta era la voz del super yo. Del super yo heredero del ello. Ni siquiera el estereotipo es el estereotipo puede funcionar como un super yo heredero del Edipo, que es que le dice lo que está bien y lo que está mal. Pero el super yo heredero del ello es el que te dice goza, hazte mierda, hazte mierda. Entonces estás en una fiesta y te dice toma más, un poquito más. Entonces, y luego maneja. Entonces, no voy a contar una historia con una actriz famosa que tuve por, por respeto a su memoria, pero bueno, tenía que ver con el alcohol también. Entonces, dice, por una parte leía el texto y por la otra hacía los gestos del salvaje sin relacionar lo uno con lo otro. En ningún momento el tipo se pregunta si Otelo es verdaderamente un salvaje o qué es un salvaje para él. ¿De dónde le sale esto del salvaje? El tipo no tiene interrogación todavía. Las palabras estorbaban al juego y a las palabras. Acá aparece el otro conflicto grande de la actuación, sobre todo en el teatro más tradicional, que es el del cuerpo con el texto. ¿Qué pide el cuerpo? ¿Qué pide el texto? Y las exigencias de los dramaturgos, porque hay dramaturgos, eh, cuando yo me encontré una vez en San Juan con la Griselda Gámbaro, me dice, vos me destruiste la obra. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, vos, la obra del despojamiento ya se la había dado a un chico argentino que había estudiado, que había trabajado de asistente de dirección de Baida en Polonia, y cuando terminó la dictadura vino a Tucumán, Rubén Di Pietro, que está en Colombia, no sé si te lo cruzaste alguna vez, José, un tipo brillante, y creo que sigue siendo en Colombia, y Rubén vino a Tucumán con la idea de instalarse ya en la Argentina, y la de Ámbaro le había dado el texto del despojamiento. Y como era un monólogo, lo iba a hacer con Elba Boren, que como dije había estado ninguneada por la dictadura, y ella podía sacar algo de la taquilla porque era la única actriz. Entonces, él a las 2 semanas me dice, acá en Tucumán está lleno de jardincitos, que los que había hecho Bussi, porque el general Bussi te mandaba la cuenta de los impuestos, si no pagaba los impuestos de la propiedad te mandaba 30 soldados y en horas te destruía, cuando volvías a la tarde tenías un parquecito para niños. Entonces estaban llenos de parquecitos en la ciudad de Tucumán para niños, entonces estos tucumanos, dice, tienen estos parquecitos, pero tienen un quilombo en la cabeza. Y dice, yo me voy. Le digo, pero no te vayas, esperá, porque le ponían obstáculos las instituciones. Digo, pero esto es que pelearlo acá. No, no, dice, yo no tengo paciencia, pero este se fue. Y luego, como al mes, me aparece Elba Najebone a decirme, Rubén me dijo que vos sos el único que me podía dirigir. Bueno, entonces ahí yo dirigí el despojamiento. Yo siempre estaba en la puerta del teatro y sé quién entró y quién salió, porque yo agarraba las entraditas. Entonces, y la Gambaro, una de San Juan, me dijo que ella había visto la puesta de Tucumán y que yo le había destruido la obra. Le digo, mira, tú nunca viniste a Tucumán porque yo siempre estuve en la puerta y tú nunca entraste. Yo la vi. Le digo, ahora, la Elba la había montado la obra con otro director
cuando yo ya estaba en Estados Unidos, y la llevó al Teatro del Pueblo en Buenos Aires, hizo como unos cuantos fines de semana. Yo no sé lo que hicieron ahí, y probablemente es la apuesta que vio la Griselda Gambaro, pero no era la mía. Entonces, y por eso ahora, si ustedes compran las obras completas de la Gambaro dice que la obra no se estrenó en Tucumán, sino en París. Entonces, ahora, Gambaro va a los ensayos de sus obras y el director tiene que responder a su demanda. No permite que el director haga su lectura. Tiene que montar la idea que ella tiene de su Qué obra. Que a fastidio. veces los autores tienen ideas que no corresponden a la obra. No saben ni lo que escribieron. Entonces, este es un problema también, ¿no? De texto y otra Excelente. vez de demandas, de modelos, de estereotipos. O sea que ahí tenemos otra vez esto que De todas estorba formas, en el juego. el tema de Griselda Gámbaro, yo la conocí personalmente, además, a ella no le gusta nada de nada, o sea, nada de No, nada, en nada, digamos, es un ¿no? autoritarismo total. Total. Incluso las versiones de Ure, que fueron las que la hicieron como muy famosa, eh, ella reniega como muy fuertemente de esas ¿Sí? puestas y esas versiones que Urey hacía, ¿no? Sí. Y fueron sumamente exitosas, sumamente exitosas. Ahí también hay un problema del vínculo entre, entre el autor y la puesta, ¿no? Que también aparece como esta idea de modelo, de lo que debe ser, de cómo debe ser. Yo lo he padecido también. Bueno, todos Y lo de la padecen. y de la amplitud de la mentalidad del dramaturgo. Cuando yo lo encontré a Carballido en Kansas y nos fuimos a comer y le dije que había dirigido su obra, yo también hablo de La Rosa, ¿se acuerdan esa apuesta loca que hice con 4 directores? Y cuando el, el Carballido quedó, dice, yo quiero ver eso. Y digo, no, no hay video, en esa época no se hacían videos. Y me dice, porque todas las puestas que vi de mi obra son todas en un escenario frontal. No, le Sí. digo, nosotros lo hicimos en todos los escombros que de los milicos dejaron en la sala esa que había en Tucumán. Yo lo hice ahí, los chicos salían de abajo de los escombros, y era una cosa tremenda. Ahora, él quedó fascinado, dice, qué maravilla, le encantó la propuesta, qué sé yo cuánto. Y de ahí terminamos de almorzar y nos vamos a ver una obra que dirigió un puertorriqueño durante el Congreso. Y nos sentamos con Carrasco, nunca voy a olvidar, porque el viejo era genial. Y entonces, él creía que yo había dirigido esa obra. Y me empezó a mirar, porque la obra era tan mala, y me dice, y usted en un momento me codea, a los 15, 20 minutos me dice, me dice, usted dirigió esto, ¿verdad? No, le digo, yo no tengo nada que ver con esto. Oh, dice, entonces, ¿por qué no nos vamos? Entonces el tipo se quedaba ahí porque pensaba que era mi puesta y quería respetarlo, esperaba que apareciera algo, quién sabe qué. Entonces, muy, muy, muy lindo él. Pero sí, un hombre, porque también depende, hay directores que no permiten la presencia del dramaturgo. Claro. Y yo creo que tampoco la permitiría, a no ser que se quede callado. Sí, es lo O por lo mejor. menos que conversemos fuera del elenco, ¿no? Eh, así que aquí entonces me parece que este juego, donde las palabras estorban el juego y el juego estorba las palabras, aquí se produce un desarreglo tan grande que lo sacan de su primera, porque en la primera escena que nos cuenta cuando se disfraza de hotel en la casa y todo eso, ahí él tiene una gran satisfacción, hasta que llega el gran espejo, está esta satisfacción inicial, que es una satisfacción primitiva, ¿no? Él cree ya que es el gran actor haciendo Otelo. Porque pensemos, joder, si yo tengo una clase de teatro, les pido en la primera clase a los actores que busquen y hagan un personaje, y me viene uno con el Hamlet, le digo, pibe, ni empieces, ni empieces.
anda a buscarte un personaje chiquitito de una obra, que no te vengas con estos monstruos. Bueno, el tipo este es bastante ambicioso y se busca el hotel. Entonces, ahora tiene esa satisfacción en su casa que luego todo se le opone, todo se le opone. O sea, él empieza tienen que empezar a hacer renuncias pulsionales. Ninguna cosa ya lo va a satisfacer como aquel día en su casa, ¿no? La satisfacción esta inicial mítica de la que hablaba Lacan, ¿no? Y que ya no la puede recuperar. Y acá aparece otra cosa importante del sistema. ¿Cuál va a ser la satisfacción sustitutiva de este? ¿Cuál va a ser el goce del actor cuando se emancipa de todas estas alienaciones, del texto, del otro, el estereotipo, de la referencia? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el goce de ese actor? Y si está dispuesto a sostenerlo. De la ética. Inclusive, Gustavo, inclusive llega a una parte bien curiosa porque dice que, no me acuerdo qué fragmento es que dice que él cuestiona el moro y el fantasma y el odio de Débora contra el moro, ¿no? Él empieza a cuestionar incluso esto, dice, ¿dónde estaba yo metido? O sea, yo estaba cuestionando incluso hasta el mismo personaje que yo mismo escogí, ¿sí? Porque él dice que hay una lectura, es una lectura de esa estructura, es decir, claro, porque te lanzas pensando en el final, no pensaste en las etapas, cómo era que lo ibas a hacer. Yo creo que ese es muy importante porque además el capítulo se llama diletantismo, ¿no? Y es el placer. Te lanzó pensando en el final. Te lanzó a la piscina y no sabía que no sabía nadar, pues. Sí, el deseo lo empujó hacia allá y como tú dices, agarró a un personaje, era el personaje, pues. Es el Gran Hotel, o incluso él cuestiona, ¿será que él de verdad odiaba a Desdémona, o Desdémona lo terminaba de odiar a él? Y ahí va avanzando. Entonces, es súper interesante eso. Creo que es desmontar toda la estructura, desmontar todo, es decir, quitar esos bloques y volver a comenzar para Y es actuar. desmontar. Lo que pasa que acá aparece otro tema. No quiero ser demasiado hijo de puta, pero acá hay otro tema por debajo, a mí me parece. Yo en mi librito, primer librito sobre Stanislavski, lo largo, este bocadillo, pero no lo desarrollo porque no creo que no puse ejemplos. Eh, Acá está el tema de que él piensa que este negro africano, que por otra parte es un héroe, un gran líder, que es un negro africano primitivo, es en la idea que tiene de un animal que se está cogiendo a una mina civilizada blanca. Acá hay un tema racial tremendo. Es como este tipo, él lo quiere concebir como un animal, como un criminal, porque es un criminal para él, porque se está cogiendo y asesinando a una mina blanca, civilizada, de Venecia. Entonces, La Blanca, hija del pura, comandante, rubia. además. claro, Y la hija del entonces, comandante. claro, Ah, del comandante, no, del comendatore, algo así, El ¿no? comendatore, claro. Algo así. Entonces, acá aparece este estereotipo que arrastra toda una cantidad de connotaciones sexuales, raciales. Por eso mi crítica al sistema es que esto se le termina siempre escapando a Stanislavski, porque el método, incluso como lo dice el tipo que hace el prólogo de esta edición, el sistema quiere dar una formación actoral para que se haga en cualquier lugar del mundo. Claro. Y no puede ser, no, no porque puede un ser. cuerpo africano no es un cuerpo chino. Tal cual. Son cuerpos diferentes, funcionan diferentes, tienen cualidades diferentes, percepciones diferentes. Entonces, esta cosa se escapa. Entonces, por eso yo hablé del Fordismo-Taylorismo, porque a Ford poco le importaba si en las fábricas de autos de Detroit eran negros, blancos o chinos. El tipo tenía que ser
un autómata que ponía el tornillito, ta, 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 ta. Lo importante es la efectividad esa es la uniformidad total. Entonces, no puede ser que no haya en el campo del arte un pensamiento que arrastre todas estas, ¿cómo puede ser que arrastra todas estas connotaciones sexuales, raciales? Porque acá está bien claro cómo ese estereotipo es un estereotipo europeo de concebir lo que la Chela llamó la mirada inglesa. O sea, tenemos acá esta mirada occidental donde el personaje, ¿no es cierto? Y por eso sería interesante en la próxima, ya estamos llegando al final, leer la obra de la Sandra, porque es muy interesante por el tema de la bruja, y leer en esto porque Pompeyo Audibert hace Macbeth. Y entonces ver qué pasa ahí con Macbeth, porque Macbeth no es un negro. Lady Macbeth o Macbeth son también los asesinos de lo último. Entonces, de pronto no es imputable, quiero decir, a Shakespeare, a lo mejor ciertos contenidos raciales, porque es una obra de Shakespeare, pero de pronto Shakespeare ha tomado los reyes de Inglaterra, que son todo de lo peor que uno puede imaginar. Entonces, pero bueno, me parece que uno podría pensar esto hay varias frases en la entrevista, en la pequeña entrevista esa a Pompeyo Audibert que son muy interesantes de rascar, ¿no? De desempolvar. Podemos, creo, concluir con este párrafo. No encontré nada nuevo y buscaba algo nuevo. Persistí en que ya no me satisfacía. Persistí en que ya no me satisfacía. Entonces ahora se da cuenta que todo lo que hizo fue inútil. ¿Qué significa esa repetición de las mismas sensaciones y los mismos recursos? ¿Por qué marchaba tan bien el trabajo al principio y después se había estancado? Bueno, podemos responder esa pregunta. Al principio, ¿por qué marchaba bien al principio? Porque al principio el tipo está absolutamente alienado Claro, a con la idea imagen. del yo, al yo ideal, a los estereotipos. Entonces, No había aparecido el espejo no había todavía. aparecido el espejo. El espejo, el gran espejo, luego le aparecen los otros espejos, la gente del teatro, le aparece el texto, le aparece que le cambian los muebles. Entonces dice, ahí estaba el secreto. Consiste en no permanecer mucho tiempo en lo mismo, repitiendo siempre lo demasiado familiar. Y llegamos a lo Ajá. siguiente, de quedar atrapado en lo siniestro. ¿Qué es lo familiar? El hábito, el gran secreto. Ahí estaba el secreto. Creo que ahí está otra de las líneas directivas de su sistema. La repetición. Hoy estaba grabando la charla, la segunda charla que tuvimos, donde Cipriano contó, ¿te acordás que vimos la discusión entre el ketchup y la sangre en Webby? Sí, Entonces vos planteabas esto del retorno de la repetición como retorno del autómata, retorno de los signos, y la repetición, como te dije, como irrupción de lo real. Entonces, acá claro. el tipo estaba contento porque el juego era la repetición del autómata, en el retorno de los signos, todo lo que sabía él del negro salvaje, etcétera, todo le iba muy bien, pero en cuanto aparece ya la tige y le marca sus obstáculos, aparece lo real y ahí ya la cosa se le pone bastante desagradable, según la palabra que él usa. Pero ahora entonces se da cuenta que no se puede permanecer en el hábito, no se puede permanecer en el automatón, no se puede permanecer. Ahora, si aparece la tige, ¿qué hago? Entonces creo que el sistema va a ser una respuesta a cómo el actor se tendrá que trabajar a sí mismo para poder procesar, atravesar el fantasma
y procesar, ¿no es cierto?, entrar en un proceso emancipatorio dolorosísimo en el que tendrá que procesar muchas cosas desagradables. Nadie va a divertirse a un análisis, ¿no? Entonces, la gente alegre no va a un analista. Entonces, así que bueno, yo creo que podemos terminar acá en la página 20. Yo no me acuerdo lo que sigue, lo voy a releer otra vez. Pero en la próxima creo que podemos pivotear con esto la obra de Sandra, porque Sandra creo que está esperando un feedback y quiere que la contemos, porque aparte creo que está dirigiendo. Yo no sé si es bueno hacer eso, pero en tal caso se lo vamos a plantear, que corre riesgos, y no quiero que termine con el electroshock, como decía la Chela en una charla. No, no se puede atravesar el fantasma así con nosotros, lo tiene que Claro, yo no sé atravesar. si es ético hacerlo. Ella, Mm. creo que lo escribió, ¿no? En el grupo, en el WhatsApp nuestro. No, no sé si me lo escribió a mí directamente o lo puso en el WhatsApp de todos. Ah, no, lo puso en el WhatsApp de todos. Tengo la dramaturgia de un amigo. La obra la estamos produciendo y yo estoy en la actuación. Bueno, por lo menos está en la actuación. Si bien, si bien él no es estudiante del psicoanálisis, se ha influenciado con conversaciones y la obra tiene una beta muy lacaniana. Si les parece, se las comparto para que hagamos comentarios. Igual le vamos a plantear que podría no serle conveniente. Y si está dispuesta, avanzamos nomás con los puñales en la mano. Muy bien. Claro, es un riesgo, es un riesgo. Pero bueno, por lo menos no está dirigiendo. Yo creo que está dirigiendo. Creo que si estaba dirigiendo, no deberíamos hablar. Pero No. si está actuando, bueno, ya por ahí le damos algunos tips. Bueno, Bueno, Lo que chicos, pasa es que tenemos una relación casi siempre con el que está dirigiendo la obra, son los actores que están trabajando con el ya, autor. ya, claro, No, no, yo no correría ese riesgo. ya. Yo Sí, tampoco. también no se muestra así nada de lo que estoy haciendo. ¿Eh? Después ¿Cómo? yo pocas veces, no, yo nunca hago eso, siempre, después hablamos cuando haga el trabajo, Mira, yo todos los porque tengo espectáculos terror. que hice en Dime, Mm, Pasadena, los 6 claro, espectáculos de Pasadena y todos los que yo hacía en Whittier, los chicos por ahí me preguntaban, ¿y qué estamos diciendo con todo esto? Y digo, tú actúas, haz lo que tengas que hacer. Después que hacíamos, porque en Whittier hacíamos 2 funciones, después que hacíamos esa función, una el domingo a la noche y otra el lunes a la noche, porque por problemas familiares que trabajaban y querían venir a ver, entonces después, a la semana, íbamos a cenar y ahí conversábamos sobre lo que hicimos. Nunca, nunca antes. Yo al principio, cuando estábamos en Teatro de Hoy con Alsina, que andamos con toda una onda muy brechtiana, yo pensaba que el actor y el elenco y todos teníamos que tener una claridad total sobre el espectáculo. Y después me di cuenta que eso era un obstáculo a la pulsión. Entonces, a la pulsión creativa. Entonces, después me alejé de todo eso. Pero sí creo que le tenemos que plantear a la Sandra que podría haber un riesgo. Si ella se quiere, ya. también en mi experiencia, que yo he hablado con gente o he tenido devoluciones, también uno escucha lo que puede escuchar en un Ah, punto, por ¿no? supuesto. Eh, com- claro. La escucha digo, siempre es parcial. en el riesgo está eso también, Claro. Sí, A veces uno solamente oye y no escucha. también. claro. Sí, porque bueno, si no hemos leído mucho, no hemos tenido mucha experiencia de análisis, me decís, bueno, cómo atravesamos esta pulsión y esto es un goce, no, me parece que no lo voy a poder diferenciar si no lo he padecido en mi cuerpo y lo he trabajado con el analista. Yo siempre me acuerdo de una frase de nuestra querida amiga común Chela, la Mariana, cuando la Mm, Mariana a veces estábamos en una mesa de café, la gente hablaba y la Mariana se movía la cabeza así, de pronto decía, la gente no se escucha lo que habla, porque sí. también nosotros acá como vimos,
el tipo no podía reconocer su propia voz y nosotros tampoco a veces nos escuchamos lo que hablamos. Claro, Entonces, la escucha es oír, oímos cualquier disparate, pero oímos lo que queremos, lo que podemos, oír claro, oímos todo, porque por el oído no tiene, como dice Kinart, el oído no tiene párpados, no se puede cerrar, entra todo por el oído. Pero ahora escuchar es otra cosa. Oír es una sensación, escuchar ya tiene que ver con la percepción. Bueno, chicos, bye bye. Me voy a dormir una siestita. Abrazo, gracias, gracias. Besos. Hasta luego. Cuídense mucho del frío, frío, las aguas, todo lo que tienen ahí, las 7 plagas. De Milei tenemos que cuidarnos Y de nosotros, mi ley ni imagínate. hablar. Bueno, Imagínate, de Milei hay que el cuidarnos. peor virus que pueden tener. Mira si no tendremos que Pero peligros. no, él y a su alrededor tiene un ejército Lo peor de mi que ley, es peor me dijeron el otro día, es que dicen que es un actor, es un comedian, algo. O sea que para mejores del gremio, horrible. Horrible, horrible. No Eso es creo, genial. no creo que actúe, no creo Pero que el otro día actúe. cantó en el Luna Park. Sí, Sí, actúa, es terrible. Todo el tiempo está actuando, es terrible, horrible. terrible. Horrible. Terrible. Los Bueno, dejo. chicos, bye bye. Chao.